Ya. En la sesión anterior nos habíamos quedado en las diferencias entre los sistemas de la contabilidad administrativa, que también se llama contabilidad de gestión, que había de propósitos múltiples, que no se regía por principios principios de contabilidad generalmente aceptados, que era opcional, que se concentra en segmento de la organización, que carece de precisión, que podía ser la amplitud de manera parcial. Y por otro lado, la contabilidad financiera, que era para informar externamente a la empresa, en el caso SUNAT, los bancos, la bolsa de valores, en fin, se rige por principios contables, es obligatoria, es para toda la empresa, es precisa porque está basada en documentos, total amplitud, y habían algunas semejanzas relacionadas con la utilidad de la información que en ambos casos se da, la objetividad de la información, en el caso de la contabilidad financiera, como son documentos, es más objetivo que eso no hay, y en el otro caso se debe a la pertinencia de la información que puedo conseguir, ¿no? Y a las tendencias que puedo obtener. Y el otro, la factibilidad de obtención, ¿qué tan rápido puedo obtener? En la contabilidad financiera, me la tengo. La otra, alguna información que es básica, esa es la que a mí me debe estar preocupando obtener. Y con una, por ejemplo, estamos hablando de la inflación que puede tener mi sector el próximo año. Esa información, ya, pero yo no puedo saber cuál es la inflación que va a tener mi sector el próximo año. Bueno, si estás metido en tu negocio, tienes una tendencia, uno. Dos, tienes la información de el presupuesto general de la República, a la hora que hacen sus supuestos, establecen cuál es la inflación promedio, cuál va a ser la devaluación promedio, cuál va a ser la tasa de interés. Entonces eso lo pone el presupuesto general de la República, todo. Y eso es un compromiso, después vamos a ver por qué eso es un compromiso, ¿no? Que el Estado se lo dice a la nación. Claro. Y se aprueba ¿en dónde? En el Congreso de la República. El presupuesto general de la República se aprueba más o menos cuando cambian de comisiones, o sea, después de la exposición del presidente de la República, de todos los presidentes de la República en julio, en agosto se presentan las nuevas comisiones, y esas comisiones, estamos hablando del presupuesto para el siguiente año, comienzan a discutirlo, se juntan, la comisión de educación, la comisión de energía, la comisión de transporte, ahí van viendo cada uno lo que le corresponde en su presupuesto, de inversión, gasto corriente y todo lo que se le ocurre. A cada uno en función a las políticas públicas que se han establecido, y ahí están los factores. Sí, las condiciones que se piensan y en el cual el Estado se compromete a tratar de cumplirlas. ¿A través de qué? De una política monetaria adecuada. Sí, ese es el trabajo del Estado. Eso hace el Banco Central de Reserva. Y ahí dice cuánto va a ser la captación de los impuestos, qué cosas se piensa hacer y todo lo demás. Sí. Ese sería un error pensando que las empresas privadas, en toda empresa privada, reciben esa información y la utilizan de la mejor manera, porque saben cómo es la propensión al consumo de su negocio. Hay empresas que son comerciales, hay empresas que son productos primarios, productos secundarios, hay unos que importan, otros que exportan. Si te dicen cuál va a ser el tipo de cambio, tú sabes, mira, el tipo de cambio va a ser tanto, cuánto va a ser la inflación, y haces tus números. Y tú sabes cómo funciona tu sector, por eso estás en ese sector. Y estás ganando plata, no estamos hablando de una persona que tiene un negocio en la esquina, pues. Estamos hablando de una empresa que tiene un montón de plata. ¿Y qué hacen los otros que son más chicos? Siguen a grande. Follow the leader se llama eso está antiguo. Por favor, o sea, eso es normal. No vemos, ese es otro tema, pero los medios de comunicación realmente en el Perú distorsionan mucho. Realmente no hay que leerlos, no hay que mirarlos. Son realmente, protegen intereses, disculpen mi opinión, no mi opinión, protegen intereses de empresas grandes. A una empresa grande, es una empresa grande, ¿cómo la voy a ayudar a una empresa grande? Es grande. Dice, tienes que apoyar a la chica nadie les hace caso. Las grandes son grandes. Una empresa minera,
una empresa petrolera, esas son empresas grandes. Algunas transnacionales son grandes. Las CFP son grandes, cualquiera es grande. ¿Cómo va a estar ahí? Un banco es grande, ¿cómo lo va a estar ayudando ellos? Ellos se ayudan solos. Ellos se ayudan solos. Quieren algo de adecuarse a que en el mundo, traen a alguien de afuera. Compran afuera, aquí no van a comprar, porque aquí no hay. Lo compran de afuera, traen a alguien de afuera, los implementan y siguen para adelante. Lo peruanizan y sale para adelante. Pero esa es la verdad, no estoy hablando nada incorrecto. ¿Y por qué? Porque tienen plata y quieren hacerlo rápido. Y el Estado, como tiene un rol supervisor en el sector, tiene que tener las herramientas para supervisar de manera adecuada. Tiene que tener las herramientas, si no, ¿cómo supervisa? Uno se compra un Mercedes-Benz o un Fórmula 1 y tú tienes un tico. ¿Cómo lo puedes seguir? No lo puedes seguir nunca. Tienes que tener también un equipo grande, pues. ¿Para qué? Para poderlo seguir y poderte sentar a negociar con ellos de las cosas que están haciendo. Si no, te pasan por encima. Porque es empresa privada, está viendo la ganancia. Esa es la verdad, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Lo primero que ustedes tienen que hacer es dudar de lo que dicen los medios de comunicación. A los medios de comunicación, empresas privadas, son empresas privadas que viven de los anuncios. Viven de los anuncios. Sí, van a proteger, cuando sale va a salir una norma, inmediatamente están gritando, no, que no sé qué, que pobrecito, el Perú se va a ir al infierno. Muy complicado. Y a veces los jóvenes creen en eso. No sé por qué creer en eso. Tienen que analizarlo, para eso están estudiando, en el caso de ustedes, tienen que aplicar lo que saben. Y si no saben, tienen que leer, pues, en los periódicos. A veces hay insensatez, y ustedes no tienen una idea de la cantidad de insensatez que hay en los periódicos. Dice, esto no puede ser mentira, dice. Es mentira. Leyendo, ¿no? Que no puede ser, que hay una incongruencia entre lo que está diciendo. Sí, bueno, hay una serie de cosas. A veces yo me entero después, ¿no? Esto han escrito y lo han permitido que escriba ese tipo que quiere asustar a la gente, nada más. Quiere asustar a las personas. Otros intereses tiene. No tiene un interés de divulgar, de presentar las cosas tal como son, ¿no? Un interés de un sector que quiere pues, seguir con sus privilegios. Y que ya los tienen, ¿eh? O sea, seguir. No es que quieren obtenerlo, no. Seguir con los privilegios. ¿Y a costa de qué? Nosotros. Es una cosa graciosa. Es cierto, cuando uno adquiere privilegios, quiere mantenerlos, eso es cierto. Yo lo acepto, ¿no? Pero una cosa es que tengas privilegio y otra cosa es que abuses. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y necesitas privilegio porque tienes que hacer cosas, ¿no? ¿Comprenden? O sea, no hay ningún problema. Puedes tener privilegio durante un tiempo, para que acumules, para que inviertas bien en el sector, para que aprendas, pero ya cuando tienes un montón de tiempo, no tienes que tener privilegio, ya estás. O sea, no vas a seguir con andador una persona que tiene 25 años. Salvo que tenga, pues, sea lisiado, ¿no? Tenga una discapacidad, pero si no la tiene, por favor, ese es el sentido común. Hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado tienen que tener ustedes. Tienen que leer con un espíritu crítico. ¿Ya? Y si no conocen el tema, pregunten a sus profesores. Busquen otras opiniones. Ustedes que les encanta Wikipedia, busquen en Wikipedia el término y a ver si eso es verdad y te explica. A veces no está tan centrado para ver hacia dónde van las cosas. O sea, nosotros a veces estamos en lo superficial, entonces eso es problemático. Ya más. Bueno, vamos a hablar ahora de los sistemas de acumulación de costos, los tradicionales. Después, en otro momento, de manera particular, vamos a trabajar el costeo ABC. ¿Ya? Y después este método que les he hablado de la contabilidad de costos de flujo de materiales. Esa es otra cosa, ¿ya? ¿Qué es?
es un tema de costeo por proceso, pero con una lógica de cálculo de los desperdicios. Yo también, antes de tocar ese tema, yo siempre cuando hablaba del costeo por procesos, yo siempre mencionaba que uno tiene que hacer el cálculo del desperdicio. O sea, el desperdicio tiene un costo. Otra cosa es que las empresas, muchas no le asignan un costo. Pero sí debe tener, el desperdicio debe tener un costo. Siempre. Sí. ¿Por qué? Porque lo hiciste mal. Pues. Tiene que tener un costo. No, ahí tiene todo el desperdicio o el producto malogrado, ya, desperdicio, producto malogrado, que no lo puede ni siquiera vender o reprocesar. Y dice, no, eso no tiene costo. No, tiene costo. Lo que pasa es que tú no quieres registrarlo, que ese es otro problema. Pero sí, tiene costo. Entonces, vamos a hablar de los tradicionales, ¿ya? Y cada uno de estos temas después lo vamos a tocar cada uno con un ejemplo, inclusive con un ejercicio. Lo vamos a hacer a lo largo del ciclo, ¿ya? Hasta la mitad del ciclo, después la siguiente parte del ciclo, después del parcial ya se trabaja con presupuestos propiamente, ¿no? Que ustedes lo sienten más sencillo, porque es más fórmula, todo, pero está basado en los costos, especialmente en los costos estándares. Un equilibrio también, ¿no? Y algunas cosas, cuando hago presupuestos, también hay que saber de las cuentas. Hay que saber de las cuentas, cómo manejan las cuentas para tener un flujo de caja, un presupuesto del estado, de los estados financieros, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el presupuesto del estado financiero cuando acabe el periodo? O al inicio o al final. Y eso hay que saberlo hacer, ¿no? Ahora es bastante sencillo, no es nada complicado. Bueno, hay los sistemas de acumulación que yo le llamo SAC, ¿no? Hay de productos y programas, ¿no? Esta clasificación de los SAC permite el registro, seguimiento y acumulación de los factores de producción. En todos, como es de producción, estamos acumulando los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? La materia prima directa, la mano de obra directa, los indirectos. Esos son los factores de producción. Y puede ser a productos o a programas que la empresa o la organización o institución tenga. Después hay un tema que se llama centro de responsabilidad. Esto permite diseñar medición, o sea, tomo la organización y defino centro de responsabilidad. Centro de responsabilidad se supone que hay una persona, una cabeza en ese centro. ¿Y eso para qué lo hago? Para medir la actuación de esa persona. Quiero medir la actuación. La ejecutoria o performance, son lo mismo, son sinónimos. La actuación de las personas que también actuaron durante un periodo. Qué tan buena ejecutoria, que también ejecutaron el presupuesto asignado a su centro. Y ahí habrá premio, habrá castigo. Si lo hicieron bien, lo premiarán. Ahora, ese premio puede estar inclusive predeterminado, ¿eh? Por supuesto, el castigo también está predeterminado. Sí. ¿Bien? Clasificación de los sistemas de acumulación de cosas por productos o programas. Puede ser por orden o por proceso. Todos estos son los tradicionales. Directo o por absorción. Estándar o real. Aquí voy a mostrar cuáles son los fines de los... O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son los fines de los sistemas de acumulación de cosas? También vamos a hablar de ello. Veamos primero el costeo por orden. Aquí lo que se hace es, se establece se identifica una orden o lote de producción. Hay que tener presente lo siguiente, que todas las empresas, todas, siempre emiten órdenes de producción, órdenes de trabajo, siempre hacen eso. Pero aquí estamos acumulando los costos a esa orden de producción, ¿no? Y se acumula, entre comillas, en lo que es una hoja de costos, que puede ser un sistema, pues le ponen un código a esa orden, cada uno de los materiales, de los insumos, de los repuestos, suministros y la mano de obra, se va relacionando cada vez que se usa, cada vez que se consume, los materiales a esa orden, o el recurso humano a esa orden,
lo voy relacionando con ese código que puede tener la orden. Con eso tengo una trazabilidad. Entonces, yo sé qué materias primas han entrado a cada orden, ¿no? Y cada orden qué cosa ha usado. ¿Ya? Es bastante sencillo, es un sistema y se desarrolla así, no hay problema. ¿Qué voy a registrar? Los requerimientos de materia prima directa, que puede estar inclusive establecido en una fórmula. O sea, ya puede haber una fórmula que sale algo preestablecido. Digo, por cada 100 unidades, estas son las materias primas. Inclusive con sus desperdicios, con sus mermas, sus tolerancias, y con eso lo saco. Entonces, un producto ya está, esos son sus estándares. Tiene estándares ya ahí establecidos. Entonces, ya el producto ya está hecho. Ya están las diferentes componentes que pueda tener ese producto directos, ya están. Sale, lo empaquetan o se lo van dando de frente ante una orden establecida o aprobada. Tenemos aquí entonces después la mano de obra usada en este proceso, que puede ser la mano de obra que se usa en cada uno de los procesos por donde pasan las órdenes. Sí. Y los indirectos de fabricación o carga fabril. Los indirectos le llaman también gasto de fabricación, costos indirectos de fabricación o carga fabril. Estos tres nombres tienen. ¿Qué cosas son? Son los costos que no son ni materias primas directas ni mano de obra directa. Ejemplo, los repuestos, la energía, la depreciación, la supervisión, los suministros, los seguros de las instalaciones o alquileres de las instalaciones. Puede ser alquiler, puede ser también depreciaciones, depende. Los seguros que se dan por las instalaciones. Ahí va. Si se dan cuenta, algunos conceptos los sabemos con anticipación, otros no lo sabemos. Hay algunos que lo sabemos, ¿no? Si el seguro, yo sé cuánto es el seguro. La depreciación, yo sé cuánto es la depreciación. Pero los repuestos que se van a usar en un periodo, no sé, no tengo ni idea. Lubricantes puedo tener una idea. La mano de obra indirecta, de las personas que mueven las cosas, también puedo tener una idea porque hay una relación entre el número de operarios y cuántos debo tener de apoyo. Algunos que puedo tener, los otros no. Hay unos que los sé y otros que no los sé. ¿Ya? Aquí te he puesto un esquema, pero así muy, muy rudimentario, ¿no? Tenemos una hoja que voy a estar acumulando la información de materias primas, mano de obra indirectos. En algunos casos tendremos la fecha al costado y también pondríamos el código del ítem, el código de los trabajadores, todo. Y los indirectos de fabricación normalmente se trabaja con lo que se llama una cuota de absorción, que lo vamos a ver en otro de los criterios que se van a usar, una cuota de absorción, que es un valor preestablecido, ¿no? Que me permite rápidamente calcular el indirecto de fabricación asociados a una orden de producción, ¿no? Voy sumando. En algún momento la orden se termina y sumo todo y calculo cuánto es el total de la orden. Pues eso lo divido en el número de unidades que físicamente están asociadas a esa orden, que la empresa internamente está sumando. Va acumulando cuántas unidades se están haciendo de esa orden. Cuántas salen buenas, cuántas salen malas. Sí, y él lo calcula. Y ahí saca su cálculo y divide. Se acabó. Así funciona esta parte. Es una mayorización de lo que sucede en el costeo por orden. Tengo materia prima en la parte superior, sueldos por pagar, y tengo indirectos de fabricación, varios indirectos de fabricación. En uno puedo tener algunos conceptos que es por pagar, en otros tengo repuestos sumidos que pueden formar parte de algún almacén, y en otros tengo la depreciación. ¿Qué cosa es lo que hago? Tengo un saldo inicial, tengo entradas, por ejemplo, de materias primas, va a haber una salida, un uso de materia prima en función a una solicitud, a una fórmula, a un requerimiento. Eso va a ir al inventario de productos en proceso, que va a tener un saldo inicial. Lo mismo en sueldos por pagar, ¿no? Tengo un saldo inicial, tengo que pagar a los trabajadores, más el uso de la mano de obra, ¿cierto? Y el saldo final que puedo tener. Listo, lo incremento. Y con eso tengo una entrada. Luego,
Puedo tener otros indirectos que también los estoy considerando como uso del recurso y va sumando, va incrementándose el inventario de productos de empresa. Igual que los repuestos y también la depreciación. Va a incrementarse entonces, va a haber un saldo inicial, va a haber unas entradas y va a haber unas salidas. Estas salidas viene a ser el producto que ya se terminó. La orden de trabajo que ya se termine, ¿de dónde pasa? El inventario de productos terminados. Tengo un saldo inicial, un saldo final, y la salida sería el costo de la mercadería vendida. Significa que el producto se ha vendido, ha salido. Si no ha salido, se queda. Pues. Se queda en el inventario hasta que sea vendido o solicitado por el cliente. Este es el esquema general para el costeo por orden. Para el costeo por proceso, aquí lo que debemos hacer en la empresa es identificar los procesos productivos que tenga la empresa. Todas las empresas los tienen. Todas las empresas tienen que generar órdenes y todas las empresas tienen sus procesos. Todos, sin excepción. Aquí estamos viendo cómo acumulamos. En lo que acabamos de ver es cómo acumulamos a la orden. Aquí vamos a ver cómo acumulamos por proceso. O sea, la empresa tiene una serie de órdenes de trabajo que pasan por los diferentes procesos. Pueden pasar por todos o pueden pasar por algunos. ¿Está bien? ¿Y aquí qué voy a acumular? Los costos de materias primas, de mano de obra indirecta de fabricación, ¿está bien? Asociados que se van a dar en cada proceso. Aquí hay un agrupamiento de costos. A las manos de obra más los indirectos de fabricación se le llaman costos de conversión. La mano de obra directa más los indirectos de fabricación se le llama costos de conversión. Después van a encontrar en algunos textos que a las materias primas más la mano de obra le llaman costo primo. A lo directo le llaman costo primo. Son nombres que tienen de hace muchos años y que esa es la forma como se comunican. Cómo comunican las cosas. El costo primo es tanto, es materia prima, la mano de obra directa. El costo de conversión es tanto, es la mano de obra más los indirectos de fabricación. Esos son costos de conversión. ¿Ya? Son definiciones. La característica principal que tiene el costo por absorción es el cálculo de las unidades equivalentes. Entonces, lo usamos para aplicarlo al costo de todas las unidades terminadas y sin terminar en un proceso productivo. A la hora que yo cierre el mes, yo puedo cerrar un mes y voy a tener algunas unidades en un proceso que ya se terminaron. A ver, algunas unidades, si ya se terminaron, están en el siguiente proceso. Que ya se terminaron en ese proceso. Del 1, terminó en el 1, pasa al 2. Pero hay algunas que se han quedado, que no se han terminado. Entonces, esto es importante, ese cálculo de unidades equivalentes para calcular el costo unitario de las unidades que se han transferido. Es importante hacer ese cálculo. ¿Ya? De esto ahorita vamos a hablar de varias cosas. La definición es un poco compleja, pero a la hora que se hagan los ejercicios van a ver que es muy sencillo, ¿ya? Confunde o aturde las definiciones, pero en la práctica es bastante sencillo. Ya. ¿Qué hace estas unidades equivalentes? Miden la producción en términos físicos de cada uno de los factores o componentes de producción que han sido consumidos o usados en el proceso de fabricación de las unidades. Y aquí normalmente se separa así, en materias primas sin costo de conversión. Materias primas directas y costos de conversión. En algunos momentos también se agregan lo que serían las unidades transferidas. Me explico. Yo tengo proceso 1, proceso 2, proceso 3. En el proceso 1 es el inicio, entonces tengo más que materias primas y tengo costo de conversión. Pero en el proceso 2 hay las unidades que se han transferido del proceso 1 al 2, tienen un costo, y a esa unidad, a ese proceso yo le puedo agregar
le puedo agregar nuevas materias primas y nuevos costos de conversión. Entonces ya son 3 conceptos que hay que irlos acumulando, ¿no? A mí me gusta mucho el costeo por proceso porque me permite establecer cuál es el valor agregado en que se le da. Cada proceso da un valor agregado al producto. Eso es importante. Cada proceso me da un valor agregado al producto. Entonces yo puedo establecer cuál es el valor agregado que me da cada producto. Genial. Puedo ver también en dónde están los errores, dónde tengo más mermas. También, porque cuando yo pase de un proceso a uno, veo si hay mermas o no en el proceso 1, en el proceso 2, y puedo establecer un plan de mejora. Sí, entonces puedo hacer muchas cosas con el goteo por proceso. ¿Ya? A mí me gusta más. Sin embargo, cada cosa es lo que me interesa, ¿no? Ahora vamos a hablar de, en algunos casos, algunos ejemplos para que ustedes puedan apreciar, ¿no?, cuáles son las ventajas o desventajas de cada uno de estos sistemas. Bueno, están relacionados con la colección monetaria de los conceptos de producción. O sea, trabajo lo físico y lo monetario también, las dos cosas. Lo físico y lo monetario en paralelo. Dentro de un periodo requerido para calcular las unidades terminadas de un producto. E iniciar las unidades en el siguiente proceso. Termino en un proceso y pasa al siguiente. Ahora esto se hace, pues, lo cierro, o sea, hago el registro al final del mes, pero durante todo el mes han estado pasando al siguiente proceso. La firma pues termina un proceso y pasa al siguiente. Termina su unidad, pasa al siguiente, pero aquí tenemos que hacer un corte. Cuando hacemos el corte, decimos, se ha trabajado tanto, entró tanto, había algo al inicio, entró tanto, esto se transfirió porque se terminó y algo queda al final. Eso es lo que siempre, el saldo final siempre es el saldo al inicio, más lo que entró menos lo que salió, o se transfirió al siguiente proceso. Es un balance, nada más que hay que hacer. Para los métodos de fijación de precios, el promedio y el PET, eso lo vamos a ver después, acabamos esta parte, vamos a trabajar los métodos de evaluación o fijación de precios. Y vamos a mirar cuáles son las fórmulas que se usan. Como les he mencionado, las fórmulas son un poco fastidiosas, pero cuando lo trabajemos de manera práctica van a ver que es bastante sencillo. Tenemos las unidades equivalentes en el proceso J, unidades terminadas en el periodo del proceso J, unidades iniciadas y no terminadas en el periodo del proceso J. Y P es el periodo, que puede ser un mes, 2 meses, 6 meses. Porcentaje de avance es el porcentaje para elaborar las unidades iniciadas y no terminadas en el periodo del proceso J. Estas son la fórmula, las unidades equivalentes. Eso se hace para cada factor. En este caso, para las unidades transferidas, para las materias primas directas y para los costos de conversión. Son unidades terminadas en el periodo del proceso J, para las unidades iniciadas y no terminadas el proceso J por su porcentaje de avance. Es cuánto pudiste avanzar. O sea, comenzaste y avanzaste 30%. Entonces estás 30% terminadas. O sea, 30% terminadas es el equivalente a decir, hay 100 unidades, en cuanto a materia prima tienes como para hacer 100 unidades, pero 30% de avance significa que es como si tuvieses de esas 100, solamente 30 terminadas. Eso quiere decir. Ahora, ese porcentaje es totalmente discrecional, va a depender de las personas que son las que establecen ese 30, 20, 50, 35, en fin, es un criterio totalmente discrecional. No hay ninguna fórmula, es 20, 30, 40, en fin. ¿Ya? Para el PEPS, aquí sí tenemos más. Tenemos las unidades equivalentes del proceso J, unidades terminadas en el periodo del proceso J, unidades iniciadas y terminadas en el periodo del proceso J. Disculpen, hay grupos de WhatsApp, están preocupados por el WhatsApp. No sé qué tienen una preocupación por su WhatsApp, es bien complicado.
No se tienen esa preocupación. Si no tienen el WhatsApp, ustedes parece que les falta, o sea, que le falta un brazo. Unidades iniciadas y no terminadas en el periodo del proceso J. O sea, hay unas iniciadas y terminadas, y hay otras iniciadas y no terminadas. Se iniciaron y no se terminaron. Después hay otras iniciadas en el periodo anterior y terminadas en el periodo. O sea, habían unas que estaban al inicio. Esas estaban en el periodo anterior y se terminaron en ese periodo. Después hay otras que se iniciaron y no se terminaron. Y hay otras que se iniciaron en ese periodo y se terminaron. Y hay un periodo. Puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, el que se establezca. Entonces hay 2 porcentajes de avance. El primero es el faltante para terminar las unidades iniciadas en el periodo anterior del proceso J. Y la otra es el porcentaje de avance realizado para elaborar las unidades iniciadas y no terminadas del proceso en ese periodo. Y aquí está la fórmula. Una fórmula larga, pero es la fórmula. ¿Ya? ¿Comprenden? Hay unas unidades que se iniciaron en el periodo anterior y se terminaron en este periodo. Y aquí está el porcentaje de avance que faltaba para que se terminase. Después hay unas que se iniciaron y se terminaron en este proceso. Y hay otras que se iniciaron en el proceso y no se terminaron por el porcentaje de avance que lograron darse en ese periodo. Simple es. No hay ningún problema. Es bastante simple, pero bueno. A veces uno lo siente como un trabalengua, pero no es un trabalengua. Eso es lo que sucede. Pero otra vez, cuando lo hagamos en un ejercicio van a ver que es bastante práctico, ¿ya? ¿Qué se debe hacer? Estos son los pasos que se deben dar. Se resume el flujo de unidades físicas de un producto, por ser un flujo, que entró, que salió, tanto en físico como en dinero. Calcular el número de unidades equivalentes. Resumir el total de los costos que deben contabilizarse. Uno lo físico, el 2 el físico y el 3 el monetario. Calcular los costos unitarios equivalentes con esos dos valores. Con el 3 y el 4 se calcula el 4. Con el 3 y el 2 se calcula el 4. Resumir y asignar los costos a las unidades terminadas y a las unidades en proceso al final del periodo. Lo que sucede es que yo tengo un saldo inicial en ese proceso, más lo que se agrega. Y eso debe, en términos físicos como monetarios, debe ser igual a lo que queda al final más lo que se transfirió. Así es de sencillo. Tiene que equilibrarse. Y en eso que salió pueden ser productos malogrados también. También puede ser productos malogrados. Eso forma parte, pues. Pueden salir subproductos también. Sí, puede salir una serie de cosas. Ya, aquí es algo parecido al anterior cuadro, solamente que hay más procesos. Hay hasta 3 procesos. Pero los conceptos son los mismos. Tengo materias primas, sueldos por pagar, 3 tipos como ejemplo de indirectos de fabricación, y lo que hago es retiro de cada una de estas cuentas lo que me pide el proceso 1. El proceso, tengo un saldo inicial, tengo una entrada, hay una salida de ese proceso número 1, ¿a dónde? Al proceso número 2. Pero el proceso número 2 también requiere probablemente materia prima, mano de obra y indirectos de fabricación. Y también entran acá. Cuando se terminen las unidades o los productos del proceso número 2, pasará al 3. En el 3 también habrá productos que salen del proceso número 2 y se agregarán también materias primas, la mano de obra y otros indirectos de fabricación a ese proceso número 3. Las unidades que, en este caso es una empresa que tiene 3 procesos nada más. Una vez que ese producto salga, va al inventario de productos terminados. Si la mercadería se vende, habrá una salida, que es el costo de la mercadería vendida. Así es de sencillo, ¿no? Esto es igual que el anterior, solamente que hay más procesos. ¿Por qué? Porque hemos dividido varios procesos, ¿no? O sea, la empresa puede dividir los procesos que vea conveniente y que le interesa controlar. Todos los sistemas de acumulación de costos, vamos a ver los fines, con fines de control, es uno de los tantos fines.
Ya. Entonces ya tenemos costeo por orden o costeo por proceso. Y vamos a hablar del costeo directo. Aquí, ¿qué hace? Acumula los costos variables de los productos en la cuenta de mano de obra y materia prima e indirecta de fabricación. Pero lo que son variables, nada más. Y los costos fijos de fabricación acumulados, ¿no? Acumulados en el periodo, los carga el ejercicio. Por ejemplo, un indirecto de fabricación fijo es la depreciación. Ese costo de depreciación, cargarlo al ejercicio quiere decir que no lo acumula al inventario, lo carga el ejercicio como un gasto, porque los gastos se cargan. Todos los gastos se cargan. Entonces, solamente en el costo de producción está todo lo variable. Y este costeo directo se desarrolla de acuerdo a criterios de costo-beneficio de las instituciones. Usado normalmente por empresas exportadoras. ¿Por qué? A ver, los productos, inclusive así seamos nosotros los primeros exportadores de ese producto, como ser los primeros exportadores en el mundo de algo, pero inclusive nosotros no ponemos el precio lo pone el mercado. Puede ser un especulador, lo que sea, pero el precio lo pone el mercado, no lo ponemos nosotros. Entonces, vamos a suponer que sea una empresa de confecciones. ¿No es cierto? Una firma, un broker internacional le dicen a una empresa de acá, Netalco, por ejemplo, le dice, ¿sabe qué? Quiero 100.000 polos, ¿no? 100.000 Lacoste, con estas características. ¿Ya? Y le dan la muestra, y la empresa le dice, yo pago por esto $15 FOB. O sea, por tu callado. $15 FOB. La empresa hace sus cálculos y resulta que le sale 18. No puede, pues. ¿Por qué? Porque el precio, ¿no? Le han puesto 15 y a la hora que él ha hecho sus números, sus costos, todo, le sale 18. No puede, porque su margen va a ser negativo. Entonces, podrá hacer una contraoferta, disminuir el tipo de material, bajar los costos hasta donde puede, de repente gana, pues no sé, va a ser. Logra bajar sus costos a 13. Puede ser, no tengo ni idea. Porque son sus costos y gastos variables. Ustedes me dirán, ingeniero, ¿y los fijos qué hacen? Los fijos no se cambian. Perdón, a ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es su opinión? Dígame, joven. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho, joven? Disculpe, profesor, ¿cuál era la pregunta? No, estaba diciendo yo, qué pasa con los costos fijos? Porque aquí te poniendo la variable y los costos fijos que no existen. ¿Por qué? Bueno, me da a pensar que, o sea, está dentro, o sea, de costos, por así decirlo, solo costos, de la palabra No, costos. pero si ahí estoy poniendo que son los costos y gastos variables. No estoy poniendo los fijos. ¿Dónde están los fijos? A ver, le voy a dar algo para que sufran. El tema es que en las empresas exportadoras, en los países industrializados, los costos fijos son cubiertos por el mercado local. Los costos fijos son cubiertos por el mercado local. ¿Así es? Entonces el precio de exportación es mucho más barato que el precio local. Sí, así es. El problema que tenemos en nuestro país es que no tenemos mercado local para un montón de productos que se exportan. O sea, no es un mercado local grande, es un mercado local muy pequeño. A ver, le voy a hacer una consulta. El Perú exporta espárragos, ¿saben eso? No exporta espárragos, fuertemente. Pregunta, ¿quién ha comido espárragos la semana pasada? Seguro que nadie. ¿Por qué? Porque no comemos espárragos.
Pues si le pregunto quién ha comido papa, chica, sale todo el mundo, ya ayer comí, que me puré, papa frita. Entonces, ¿por qué? Porque es nuestra comida. O sea, hay mercado para la papa, pero no hay mercado para los espárragos. Porque no forma parte de nuestros hábitos alimenticios. Entonces, como no forma parte de nuestro hábitos alimenticios, ¿no? Los costos fijos de los espárragos no son cubiertos por el mercado de exportación de espárragos. Entonces, cuando los precios internacionales están buenos, no hay problema, pero cuando los precios internacionales están bajos, tengo márgenes muy pequeños, porque tengo que cubrir con los costos fijos de mi negocio. Eso es lo que ocurre. ¿Comprende? O sea, cuando el Perú dice, ¿podemos exportar? Sí, correcto, exporta. Pues, ¿los precios están muy buenos? Sí, exportan muy buenos, sí, está bien, ¿no? ¿Y por qué ganas? Porque los costos fijos que tienes son cubiertos porque los precios son altos. Pero cuando los precios bajan, tienes, pero eso lo vamos a ver con bastante detalle cuando trabajemos punto de equilibrio, ya el break-even. Ahí lo vamos a ver. Por eso ocurre. Entonces, una empresa que exporta, se supone que el mercado interno ha cubierto sus costos fijos. Pero eso en el Perú no se da porque el mercado local es muy pequeño. Y normalmente las cosas que nosotros exportamos no las consumimos. Sí. Sí funciona el mundo. Gracias a Dios. La gente siempre quiere lo que no tiene. La gente siempre quiere. A nosotros nos encanta el pan. Sí, nos encanta la harina. Nos comemos con los fideos, sí. Nosotros no somos un país que exporta trigo. Esos los argentinos, los norteamericanos, los canadienses. Nosotros no. No. Ah, ¿nos gusta el pan? Sí, pues nos gustan los fideos, sí, pues. Pero nosotros no producimos en cantidades grandes eso. No. Y somos grandes consumidores somos el segundo o tercer país en el mundo que consume panetones. Imagínense eso. Sí, bien en serio. Es terrible. Sí consumimos papa. Sí consumimos. Pero nosotros deberíamos tener platos de comida para hacerlo de manera industrializada, platos de comida donde haya purés, y ¿qué más? Y tipo papa seca. Eso deberíamos tener casi en nuestras comidas. Y las empresas deberían estar en las zonas de la sierra principalmente, ¿no? Para poder hacer, pero nosotros no hacemos, nosotros nos gusta pues la papa con su tierrita encima. Entonces realmente la papa tiene bastante agua. Entonces estamos transportando agua. ¿Por qué? Porque el mercado peruano le gusta pues las cosas así, no comemos puré. Deberíamos comprar las cosas ya procesadas, porque si lo tengo en otro sitio estoy transportando realmente el producto sin tener agua. Pero en nuestra forma de consumir el producto, no, papa seca se compra pues para que aumente cuando hacen una fiesta. Y eso aumenta, sí, aumenta, pues, no. Y puré no comen puré todos los días, como de vez en cuando. Nos gustan más las papas que vienen así con su tierrita y todo lo demás. Sí, son nuestros hábitos de alimentación, nuestras costumbres. No las vamos a cambiar. Y muchas de nuestras comidas siguen con eso, ¿no? El lomo saltado, el pollo a la brasa con papas. Inclusive hay unas papas, como son grandes, las están trayendo de afuera. Bueno, ese es otro problema de mercado. ¿Ya? Entonces, este es un caso especial, ¿ya? Veamos ahora qué ocurre con el costo de absorción. Aquí acumulamos los costos directos asociados al producto, los directos, mano de obra y materia prima, así como parte de los costos directos de fabricación de acuerdo a una cierta proporción que se llama cuota de absorción.
¿no? De los productos elaborados en las cuentas de mano de obra directa en materia prima y indirecta de fabricación. ¿Qué sucede? La empresa preestablece una cuota de absorción. A ver, ¿qué hace? Usa información histórica del negocio para establecer esa cuota. La diseñamos, esa cuota de absorción. Vamos a hacer un caso donde se ve cómo se diseña esa cuota de absorción, ¿ya? No se preocupen por eso. Es un valor. Se hace una proyección o se toma la información histórica de los indirectos de fabricación y se encuentra un volumen de actividad que explica el comportamiento de la mejor forma. En la práctica se trabaja inclusive con mínimos cuadrados. Esto es antiguo, es de la década del 60. ¿No? La primera vez que lo leí pues en el libro es uno de los autores, libro de la década del 60. ¿Ya? Contabilidad de costos, un enfoque de gerencia. No, contabilidad, ese es otro tema, ese es otro autor. ¿Ya? Es un libro antiguo y donde está en un capítulo cómo se calcula la cuota de absorción. ¿Ya? Entonces, eso es lo más práctico para hacer, es sencillo, pero la idea es la siguiente, ¿no? Yo tengo unos indirectos de fabricación, vamos a suponer que tienen una orden de producción, y la orden la estaban trabajando 2 meses, 3 meses, y en la primera semana del último mes, ¿no? Donde acaba la orden, esa primera semana se termina la orden. Entonces ahora yo soy el gerente y le digo al de contabilidad de costos, quiero saber cuánto me cuesta esa orden de producción. Le digo, ¿no? Entonces él probablemente me dice cuánto en materia prima y cuánto en mano de obra. Pero los indirectos de fabricación, luz, agua, no, él no sabe, no tiene ni idea. Él me va a decir, ¿sabe qué? Espérese hasta fin de mes. A fin de mes yo sé cuántos son los indirectos y ahí le hago el cálculo. Le digo, no, yo quiero saber ahorita, porque mañana, como el producto ya se terminó, mañana se lo envío al cliente y el cliente me va a pagar. Yo quiero saber que lo que él me va a pagar, que fue lo que yo le presupuesté y él me lo aceptó, si he ganado o no. Y eso quiero saber. El contador no me va a decir a mí. Imagínense ustedes que es un negocio, es el negocio de ustedes. Y era buena plata a la hora que hicieron. Entonces el contador dice, espérenme fin de mes. Y el fin de mes yo le doy el valor. Sí le puede decir eso, ¿no? Ahora ustedes, otro problema es que ustedes se lo digan, sí, pues es mucho trabajo, no tengo ya, y ustedes ya cayeron, ya sonaron. Sí, así es. ¿No? Y si ustedes no saben, otra vez, yo les he mencionado en la primera sesión que hay que saber pedir. Y hay que decirle, usted iba a haber hecho esto. Calcúlelo de esta forma, digamos, tienes que darle instrucciones. Ahora, hay unos que no saben, no crean que todos saben, ¿no? La empresa grande, una persona que sabe es que normalmente trabajó en una transnacional. La transnacional lo tienen bien arregladito, ordenado, con sus manuales. Ahora están con los software ya armados y ya lo entienden. Sí, porque son software, ¿no? No hay tanto problema, ¿no? Los transnacionales y esa gente pues vive ahí hasta el final, ¿no? Porque sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y además la empresa lo tiene armado porque con eso tiene la seguridad que la información que está registrando es valedera. Porque después tengo que informar externamente. En el Perú le tengo que hacer pues la declaración jurada que el Estado peruano me pide. Pero la de transnacional su preocupación es informar afuera, porque afuera el software es el mismo para todas las filiales que tenga la transnacional, que produce ese tipo de bienes. Sí, no se hacen problema. Vamos a hacer casos de cómo calcular la proporción. No es complicado, es sencillo. Pero hay que tener algún criterio. A ver, me explico. Esto funciona cuando los indirectos de fabricación está entre el 25 y 30% del costo total. Funciona bastante bien. ¿Ya? Cuando es mayor, ahí tenemos un problema. Por eso es que aparece el costeo ABC. El costeo ABC funciona mejor. No digo que es la octava maravilla. Funciona mejor
Después vamos a hablar en un momento cómo ha cambiado a lo largo de la historia la proporción de la materia prima de mano de obra y los instrumentos de fabricación a lo largo del tiempo. Ha cambiado por el uso de la tecnología. ¿No? Estándar. Ya, aquí se consideran costos preestablecidos, estándar, predeterminados. ¿Ya? A partir de las relaciones técnicas de producción, relaciones insumo-producto, entre la materia prima y la mano de obra. O sea, uno sabe, o sea, la misma empresa o a través de la prueba y error, tiene establecido cuáles son sus relaciones técnicas. Me explico. Para producir una unidad de producto terminado, necesito tanto de materias primas, tanto de la mano de obra. Lo tengo establecido o he hecho un estudio. O mi proveedor me dio la tecnología y me dijo que así debe ser. O yo desarrollé un nuevo producto con la tecnología que tengo, hice estudio de tiempo, movimiento, hice pruebas y sé que esta es la proporción que yo debo tener. Y la empresa me lo ha aceptado y eso trato de cumplir. Se acabó. Son mis estándares. Que van a variar en la medida que yo haga modificaciones, cambios, entrenamiento, capacitación al personal, en fin, todo lo que yo pueda hacer me va a permitir a mí mejorar la eficiencia en el proceso productivo. ¿Ya? Algunos consideran que los estándares, costos y relaciones técnicas, porque también hay, las relaciones técnicas es insumo-producto, esas son las relaciones técnicas. Los costos son los precios que tengo por pagar la mano de obra o por pagar la materia prima, que pueden hacer que se incremente pues, enormemente el costo. Si ahora supongamos, dos cosas. Subió un producto, un fertilizante, y al mismo tiempo subió el tipo de cambio, tengo dos incrementos. Un incremento por el precio de exportación y un precio a la hora que quiero nacionalizar la mercadería, que la tengo que convertir a soles. Si los dos han subido, se me incrementa más el costo del producto. Y yo quiero mantener mi nivel de utilidad, también voy a subir pues mi utilidad. Entonces la gente que va a sentir que ha subido el precio, va a subir el precio del producto. Entonces antes lo compraban, supongamos, todas las semanas, ahora compro una semana sí, una semana. Algunos de los consumidores compran una semana sí, hay otros que seguirán consumiéndolo porque tienen plata suficiente para hacerlo. Así funciona el mercado. Si sube ya no hacen. Hay unos que siguen, pues sí, está bien, no hay problema. ¿No? Y dejan de consumir otras cosas. Por eso, algunos con fines de ejecución, de actuación de las empresas, mencionan que los estándares son los que deberían ser incurridos, porque a partir de los estándares yo puedo hacer mis presupuestos. El estándar me permite trabajar los presupuestos, eso es lo bueno que tiene el estándar. ¿Ya? Me permite trabajar los presupuestos. Entonces, si esto es lo que yo quiero, porque estoy de acuerdo con eso, yo quisiera que eso así funcione, pero a veces no funciona. La idea es que sea mejor que ese estándar, ¿no? Sin afectar la calidad del producto. Porque yo puedo bajar el costo y bajo la calidad del producto. Lo puedo hacer claro y fácil. Sustituyo un nuevo producto, una nueva materia prima, más barata, que puede afectar la calidad del producto final. ¿Cuál va a ser la conclusión de eso? Que en el siguiente ciclo que tenga ese producto, probablemente los clientes no lo van a querer comprar. ¿Por qué? Porque sienten que bajó la calidad. A eso estás corriendo el riesgo, ¿no? Corres ese riesgo. Entonces, la utilidad del SAC, de este SAC, está basado en su diseño, que va a permitir medir la actuación de los responsables. Esto es lo bueno, porque ahora tengo valores, tengo estándares, ¿no? Responsables de las áreas, departamentos, secciones, ¿no? Cuyo efecto de sus decisiones podrán ser comparadas contra los estándares. Tengo el estándar y la decisión la puede variar. Claro, la decisión puede variar, porque yo dije que iba a usar, no sé, por esta orden de producción iba a usar 8 horas. 8 horas, y me salen 10. Estoy pagando más, tengo que pagar más, porque el trabajador trabajó 10, porque fueron 8. Y ahí comienzo a establecer cuál es el problema.
¿Estuvo mal diseñado? ¿Fue un diseño inadecuado? ¿Hicieron un mal estudio? ¿No? O en materia prima, pensé que eran 20 kilos de materia prima que usa para tantas unidades y resulta que uso de repente 18. Pueden hacer varias cosas, puede ocurrir ahí, un montón de cosas pueden ocurrir ahí. Por ejemplo, que los 20 estuvieron sobreestimadas, que 18 era lo ideal. Esa es una alternativa. Otro es que he usado 18 en lugar de 20, entonces la calidad del producto de repente no va a ser igual. ¿No? El que está en finanzas me va a decir, oye, ¿por qué estamos gastando 20, 2 más, 2 kilos más por cada unidad? Tengo un montón de inventario que no lo voy a usar. Porque he comprado más materia prima, a la hora que compré, calculé esa relación técnica. Eso lo vamos a ver en presupuesto. Entonces, para eso me fijo. Ya el problema ya ocurrió, ya pasó, es historia. El problema ya pasó, pero tengo que revisarlo para ver en qué tipo de acción voy a seguir en el siguiente periodo. Pero para eso necesito tener la información al día tengo que estar al día. El sistema tiene que funcionar. No va a pasar 3 meses y perdí un montón de plata, la tengo ahí almacenada. ¿Comprende? Tengo que tener un sistema que funcione rápidamente y yo pueda saber qué cosas tengo que ajustar. Y asumir pues, que las personas que han establecido el tema o esos valores, que asuman su responsabilidad. Supongo que asumir su responsabilidad. ¿No? Si no, pues el mundo es una maravilla. Hago lo que quiero y de final me premian. Y lo hice mal. ¿Está bien? Bueno, entonces comparo con los grandes convenciones. Vamos a regresar. Este es el estándar. Ahora, el real simple aquí reflejo los costos tal como son incurridos. Ahora, cuando yo quiero usar el estándar, tengo que acumular también el real. Si no, ¿cómo comparo? Pero el real lo acumulo de acuerdo a cómo está diseñado el estándar. Entonces es más complicado, porque tengo que acumular los reales de acuerdo a cómo estoy acumulando el estándar, a los criterios del estándar, para poderlo comparar. Si no, no lo puedo comparar. ¿Ya? Y hay diferentes variaciones aquí, de precios, de uso y de mezcla, tanto para mano de obra como para materiales directos. Variaciones de precio, de uso y de mezcla. Estas son algunas de las variaciones. Tengo de mano de obra y de materiales. De mano de obra tengo precios estándares menos precios reales por las horas reales que yo pensé que se iban a hacer. Pero tengo que calcular el precio estándar. Y el precio real tengo que contenerlo. De uso, hora estándar menos hora real por precio estándar. De la hora. Pensé que iba a ser tantas horas y salieron más o menos. Después de mezcla. Aquí esto sí yo les sacaba los pelos, que son unas horas estándares menos horas reales de mano de obra mezcla estándar. Puede ser, en algunos casos puedo tener una mezcla de cuánto debe ser la proporción de 3 tipos o 4 tipos de mano de obra que van a usarse en el proyecto productivo de especializaciones. Puedo ser así. Eso es una construcción mía. Pero en materiales sí se puede dar sin ningún problema. Tengo variaciones de precio estándar en los precios reales de compra. El precio real de compra, ¿no? Por la cantidad real comprada. Esa es la variación de precio. El de uso es cantidad estándar menos cantidad real usada por el precio estándar. ¿De qué? De la materia prima. La mezcla es la cantidad estándar menos la cantidad real usada en mezcla estándar por el precio estándar. Aquí sí. ¿Esto dónde lo uso? Por ejemplo, yo lo puedo usar en el panetón. Sí, un panetón tiene una mezcla de productos. Una mezcla, proporciones de una mezcla tiene. Por cada 100 kilos de panetón, como materia prima, estos son los componentes. Hay huevo, hay leche, hay harina, hay azúcar, hay glucosa, pasa, fruta confitada, bueno, todo lo que se le puede ocurrir. Es una proporción. ¿Está bien? Eso, y tengo lo real y busco si es la proporción, si la proporción es así. Yo tengo lo real, lo que ha entrado cada uno. Pero después del monto total,
del monto de la cantidad, yo aplico el porcentaje de mezcla estándar. No necesariamente va a ser igual a lo que yo le eché. Ahora, puede ser, yo puedo hacer lo siguiente, que uno de los componentes ha subido mucho de precio, entonces lo cambio por otro, le cambio los pesos, le pongo más de uno que es más barato, por ese que es más caro. ¿Yo voy a ahorrar? Sí, pero eso puede estar en detrimento de la calidad del producto, que el mercado se puede dar cuenta. ¿No se da cuenta? Ahora, el mercado a veces no se da cuenta, pues, es cierto. A ver, voy a darles un ejemplo para que me puedan entender. ¿Ustedes han comido en algún momento estos helados con galleta partida? Las Oreo creo que es, ¿sí? ¿Han visto alguna vez eso? Helado y la galleta están partidas dentro del helado. ¿Saben eso o no? ¿Han visto esas galletas? ¿Esos helados? ¿Alguien ha comido eso? Pregunto. Sí, profesor. ¿Ha comido? Ya, esos helados, ¿es más barato o más caro que los normales? Normalmente más caro. ¿Y por qué? Por la galleta. Por la galleta. ¿Qué cree que es más caro, la harina o la leche? Sabría decir. ¿Qué cree que es más caro, la harina o la leche? ¿La leche? La leche más cara. Entonces estoy reemplazando un producto que es más barato por uno que es más caro. Segundo, ¿usted cree que yo voy a tener la galleta, la voy a partir para meterla? ¿O la galleta ya estaba partida? Ya estaba partido. Ya estaba partida la galleta. ¿Cuál es la alternativa? Botarla, ¿no? Porque no voy a vender galleta rota. Entonces, imagínense, algo que es un desperdicio, lo he metido a un componente del costo de un producto, he bajado el costo y lo estoy vendiendo más caro. Mis hijas le gustaba ese tipo de helados hace muchos años. Yo les expliqué, le dijo que pagar más por eso es una ofensa a la inteligencia. Cada uno compra. Es una ofensa a la inteligencia. Estás pagando más por un producto que es más barato. Y así deben haber otros. Estoy analizando uno que es sencillo, no estoy poniéndome en uno más complejo. Con números nada más sale así rápido. Pero la gente pues, cree que es una gran cosa. Es una galleta que la alternativa de esa galleta era botarla, porque estaba rota. Comprende, o sea, es impresionante. Pero la gente pues, consume las cosas porque creen que es algo extraordinario. No. Ahora, eso se lo puedo explicar a ustedes, pero si se lo quiero explicar a otra persona que no tiene la preparación de ustedes, me va a decir, no, que no sé qué, tú siempre con tus cosas. ¿Qué más voy a hacer? Yo hago costo, entonces yo entiendo eso bastante, porque hacen las empresas esto, porque hacen lo otro, qué es lo que quieren hacer, en fin. ¿Cuáles son los fines de los sistemas de acumulación de costos? Los sistemas de acumulación de costos deben lograr estas 4 cosas. Si no es un sistema, no está haciendo su trabajo. Entonces, a mí, por A motivo, siempre me dan, algunos de ustedes cuando terminan hacen como tesis, sistema de acumulación de costos. La gran mayoría de los que me dan como asesorados, ninguno ha sido alumno mío. Ninguno ha sido alumno mío. No son alumnos míos. Entonces, han sido alumnos de otros profesores, entonces yo cuando los asesoro, ellos ya tienen todo en su mente. Todos quieren hacer costeo ABC. Todos quieren hacer costeo ABC. ABC. Digo, ¿por qué? Les pregunto. Y no saben. No saben por qué usar el costeo ABC. Nosotros debemos saber, cuando me meto a hacer algo, por qué lo tengo que usar. ¿Qué es mejor, ingeniero? No sé qué. Mejor para ti, porque tú lo sabes hacer. Pero después tú te vas a ir. Después tú te vas a ir de la empresa. Le vas a dejar un problema a la empresa. Tú feliz de la vida porque hiciste tu tesis. Pero tú no le puedes hacer un problema a las empresas. ¿Sí?
Tú puedes tomar decisiones con mucha información, con poca información o con ninguna información. Y puedes usar cosas muy sofisticadas como cosas muy sencillas para tomar decisiones. Sí, claro. Entonces, cuando sus compañeros me dan su propuesta, su borrador de tesis, yo le doy todo esto. Le mando, le digo, mira aquí, su sistema debe tratar de cumplir esto. Y en su desarrollo, estas 4 cosas deben estar. Si no, no es un sistema de acumulación de costos. Y lo que me dan a veces es una hoja de cálculo. Yo le digo, el diseño, hágame pues unos módulos, unas cosas que salgan, unos centrados, ¿no? No, que sea como van a salir los reportes. Sí, o sea, cualquier trabajo que ustedes hacen en el curso de sistema de costos que yo doy, ¿no? Ahí tienen que hacer yo les doy esas tesis, esos documentos se los doy a sus compañeros para que lo lean y me digan si está bien o está mal y qué propuesta me darían, una contrapropuesta a lo que han planteado sus compañeros, ¿no? Sí. Y me dan otras propuestas. Yo creo que haría por este motivo. Ya, genial. Quiero que discutan algo que sus compañeros hicieron. Tengo varias tesis así. Sí, tengo varias. A lo largo de los años, entonces eso se lo doy a sus compañeros, pues, para que lo lean y me dan su comentario, me lo exponen, me dice, el sistema que han dicho es este, y esto es lo que creo que se debería agregar, esto falta, no se puede hacer, en fin, por tal cosa, ¿no? ¿Me explica? Bueno, como hablamos en un momento, para el sistema de acumulación de costos sirve para evaluar inventario de productos de empresa y productos terminados. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Segundo, con fines de control. Hitos de observación que facilitan el proceso de retroalimentación en la empresa. Estos pueden ser a través de los estándares. Con los estándares yo puedo definir si la hora hombre es correcta, si la hora máquina es correcta, si el número de las horas hombre que estoy pagando está bien. Sí, para eso es. Para planear. ¿Cuáles van a ser las acciones operativas que permitirán el cumplimiento de las metas? A partir de ese control, yo puedo planear acciones para mejorar. Diagnosticar, evaluar las acciones planeadas. O sea, lo que yo pensé que iba a hacer, lo que ocurrió. Sí. Por eso sirve. Para eso sirve el sistema de acumulación de costos. Esos son los fines. Ahora. Los sistemas de acumulación de costos, yo puedo tener las siguientes combinaciones. Mi costeo puede ser por orden directo o estándar. Puede ser por proceso, por actuación irreal. O sea, mi sistema de costeo puede ser la combinación de esos 3. Y hay implícitos. O sea, una empresa que dice que no tiene sistema de costos tiene un costeo implícito. Normalmente implícito, o sea que sin que ella lo sepa tiene un costeo, que es por proceso. Toda la empresa no tiene orden de producción, no sé cómo trabaja. O sea, no acumula la zona de producción. Acumula, toda la empresa es un proceso, es un solo proceso. Después usa absorción, hace un prorrateo de los indirectos de fabricación. Espera que acabe el mes y lo divide entre el número de unidades que ha producido las diferentes. Y es real, va a acumular información real. Entonces, una empresa tiene un costeo implícito. Ni siquiera sabe que existe y es por proceso, por absorción irreal. Sí. Y con ese sistema, lo único que puede hacer es evaluar inventarios. No puede hacer otra cosa. La otra cosa no puede hacer porque puede, pues, no, lo ha hecho así global. Comprende, lo ha hecho totalmente global. ¿Ya? Centro de medición ahora de la actuación de los responsables. Puedo medirlo como gastos, puedo medirlo por utilidad y puedo medirlo por rentabilidad. Vamos a parar un ratito la sesión acá, ¿ya? Me van a disculpar. Voy a pararla acá y después seguimos, ¿ya? Unos 3 minutos, por favor.
Bueno. Cuando hablo de los centros de responsabilidad y hablo de la medición, sí, todo un ratito, todavía falta, ahorita son las 5:15, 5:13, todavía un ratito pasó asistencia. No se preocupe. Cuando hablo de los gastos, esa es la forma como yo puedo medir a las diferentes áreas de la empresa. All right. Puedo medirlo. Vamos a comenzar con los gastos, ¿ya? A ver. En este centro de responsabilidad debe comprender la elección de criterios, supuestos de trabajo y conceptos a acumular. Por ejemplo, insumos, materiales, mano de obra, directa, indirecta, gastos de servicios a ser medidos, que están dentro de ese centro. O sea, previamente he tenido que establecer cuáles son estos conceptos que voy a acumular en ese centro, porque va a haber otros que no tendrán, otros sí lo tendrán. Después, estos conceptos deben estar relacionados con las cuentas y las subcuentas, ¿no? Tienen unas cuentas y subcuentas, algún código, una codificación presupuestaria. Y después, tiene que estar vinculada a las cuentas de la contabilidad. Me refiero a caja, banco, cuentas por cobrar, a los activos fijos. Debe estar vinculada. Entonces es un doble trabajo. ¿Por qué? Porque quiero medir las decisiones que toma el responsable del centro. Después por utilidad. Aquí en este centro de utilidad, lo que existen es precios de transferencia o precios de mercado de los productos o servicios que el centro va a ofrecer. La empresa, dentro de su organización, ha definido varios centros. ¿Ya? Y cada centro puede tener una relación de todos los servicios o productos que se le puede brindar entre ellos. Entre ellos se pueden brindar. Ya, yo puedo hacer esto, lo tienen. Y lo que hace la empresa o el área es establecer un precio de esos servicios. Pone un precio. Son precios de transferencia. No va a haber desembolso en absoluto. Pero cada vez que a mí me pidan eso, me pidan algo, yo voy a multiplicar ese precio preestablecido, lo multiplico por el número de veces que lo esté dando el servicio, y eso va a ir acumulándose como parte de mis ingresos. Sí. ¿Qué cosa voy a tener como el costo de esos servicios que estoy ofreciendo? Se van a acumular, pues, de materias primas, mano de obra, indirecto de fabricación, se van a acumular asociados a ese centro de responsabilidad. También van a haber cuentas y subcuentas relacionadas con ese servicio que yo estoy ofreciendo como parte de mi centro de utilidad, y lo voy a vincular también con las cuentas de contabilidad general, ¿no? Que va a permitirme el registro. Entonces, los precios de transferencia son preestablecidos, no hay transferencia de dinero, pero sí estamos trabajando con los precios parecidos en el mercado. Se preestablecen periódicamente. Veamos ahora el de inversión. Aquí va a haber precio de transferencia igualito. También va a haber elección de los criterios, también, ¿no? Insumos, materiales directos asociados a ese centro. Habrá también, y esto es lo importante y lo que le diferencia a los otros, es que va a haber inversiones. O sea, ese centro va a tener inversiones ¿en qué? En activos corrientes, pues en inventario, por ejemplo, y en activos fijos. Y las instalaciones, ¿no? Asociados a ese centro. Se va a desarrollar los conceptos de cuentas y subcuentas asociados a esa modalidad, ese centro. Y también la vinculación de la cuenta de contabilidad general
va a servir para registrar las entradas y la salida de los materiales, en fin, con el exterior. Entonces, aquí tengo entonces inversión. Tengo un centro de inversión. ¿Qué cosa va a medir acá? Rentabilidad. Porque tengo los precios que me van a dar un nivel de ingresos, ficticio, pero un nivel de ingresos. Tengo los gastos asociados, me da la utilidad. Lo voy a dividir entre la inversión y voy a tener un ROI, un retorno sobre inversión. ¿Ya? Pero vamos a mirar, perdón. Un poquito, por favor. Ya, miren. A ver. En los centros de responsabilidad hay que tener presente lo siguiente. Hay algunas áreas dentro de una organización que yo podría estimar dónde podría ser o de gasto, de utilidad o rentabilidad. Por ejemplo, voy a decir, ¿qué área de una empresa de producción tiene la mayor cantidad de los activos? Normalmente es producción. Están las máquinas, los equipos, entonces ellos tienen la mayor cantidad de los activos. Está la mayor cantidad de la inversión. Por consiguiente, yo diría, ahí debería ser un centro de rentabilidad. Sí, de inversión. Sin embargo, dirán, pero no tiene precios. Tiene costos, tiene gastos, pero no tiene precios. Entonces, yo tendría que usar precio de transferencia. Si yo defino precio de transferencia, en ese centro voy a poder tener un centro de rentabilidad. ¿Comprenden? O sea, hay otros que podrán ser de utilidad nada más, que tiene poca inversión, por ejemplo, puede tener poca inversión, pero también tiene gastos y puedo ponerle algún precio de transferencia por los servicios que ofrece. Entonces, y hay otros que van a ser de gastos nada más. O sea, yo lo puedo preestablecer, va a ser un ejercicio profesional el establecer los precios de transferencia, porque eso es lo único que habría ficticio, porque las inversiones las conozco, los gastos se van a dar, entonces lo único que es ficticio acá es los precios de transferencia, que me puedo sentar con las diferentes áreas, digo, estos son los servicios que te voy a ofrecer siempre te los he dado, pero no le he puesto precio, ahora voy a poner precio, y ahí lo negocias. ¿Por qué? Porque el otro, al que yo le doy el servicio, eso lo tiene que considerar como un gasto. ¿Me comprende? O sea, si el otro me compra a mí algo internamente, entre comillas, eso es un gasto. Eso es un gasto para el otro. Para mí es un ingreso, pero para el otro que lo está usando es un gasto. Entonces va a querer que eso sea lo más bajo posible. Ahora, ustedes dirán, ¿y esto para qué? No lo entiendo. Por lo siguiente. Miren, si a mí me miden por gastos, me van a premiar o me van a castigar como responsable porque los gastos han sido bajos. Si son bajos y he cumplido con mis metas de mi área, me van a premiar. El de utilidad, porque he tenido los precios de transferencia, las ventas, entre comillas, menos los gastos. La utilidad se va a ver, los gastos son los que normalmente voy a tener algún tipo de influencia en los gastos. Los precios ya están establecidos, los precios de transferencia están establecidos, por tanto, la única forma de yo tener utilidad es si yo disminuyo los gastos. Lo mismo va a ocurrir con la rentabilidad. La rentabilidad está formada por las ventas menos los gastos dividiendo la inversión. La inversión está fija, no la voy a cambiar. Los gastos van a depender de mí y el precio está fijo por las ventas, porque es precio de transferencia. Entonces, en los tres casos, la tendencia es a disminuir los gastos. O sea, los tres tienen que disminuir los gastos.
Hacia ahí, hacia eso va enfocado el centro de disminución de gasto. En alguno te motiva, en fin. Y al final de cuentas ustedes dirán, pero ¿por qué tanto problema? El asunto es que cada área, dependiendo de cuál es su centro de responsabilidad, los premian por haber cumplido las metas. Cuando digo premiar, no es ponerle una medallita ni una estrellita en la solapa o una estrellita en la frente. No, es plata. Es plata. Claro, los premian con plata. Porque han cumplido sus metas. ¿Es más trabajo? Sí. Pero han cumplido sus metas. Claro. Para eso sirve esto. ¿Ya? Para eso sirve. ¿Ya? Entonces, los sistemas de acumulación de costos, ya hemos visto sus fines, ¿no? Entonces, sirven para tomar decisiones y todo es pasado. O sea, todo lo que yo haga en el sistema de acumulación es pasado. Entonces, lo que yo debo hacer es reflexionar por en qué me equivoqué de acuerdo a lo programado y tratar de resolverlo en el siguiente periodo. Es lo único que me queda. No me queda otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Vamos a continuar. No sé, antes de pasar, ¿alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta? Qué raro. Ya. Vamos a trabajar ahora lo que son los métodos de fijación de precios o métodos de evaluación de inventarios, también le llamo. Yo le llamo así, pero también se le puede llamar método de evaluación de inventarios. Estos son métodos que son usados para valorar los inventarios de los materiales, insumos, repuestos, suministros y productos terminados. ¿Ya? Todo lo que va al inventario puedo calcularlo así. ¿Ya? Y consiste en el procedimiento para calcular el costo unitario de las unidades que son retiradas del inventario. O sea, cada vez que hay una requisición, una salida de esos productos, de esos inventarios, hay 3 formas de calcular ese costo. Las más comunes, las que más se usan. ¿Ya? Una es primero en entrar, primero en salir. PEP se llama. En inglés es first out, first in. Se llama FIFO. Las otras son últimas en entrar, primeros en salir. Le llaman LIFO, last in, first out. WEBs. Y la otra es el promedio ponderado, el promedio móvil. ¿Ya? Son las 3 que más se usan. Y que en el caso del Perú se aceptan. En el Perú se aceptan el PEPS y el promedio. ¿En qué consiste el PEPS? Primero en entrar, primero en salir. O first in, first out. Definir el costo unitario de las unidades retiradas del inventario, usando inicialmente el costo unitario de las primeras unidades que entraron al inventario hasta que se agoten, continuando con el costo unitario de las unidades que le sucedieron en el ingreso, y así sucesivamente hasta que se cumpla con el requerimiento total de unidades. Ojo, aquí estoy hablando del costo unitario. En este ejercicio, en esta forma de trabajar, no se toma en cuenta obsolescencia del producto. No se toma en cuenta los lotes de cómo han entrado. No se toma en cuenta. Admito que una empresa, por un tema de trazabilidad, ahora sí hace eso. O sea, pero en el concepto no está considerado eso. Está considerado como un producto que no se malogra. En el concepto es un producto que no se malogra.
Entonces yo puedo tomar indistintamente, por más que aquí es primero en entrar, primero en salir, estamos hablando de las unidades que entraron primero, yo debería sacarlas, si es que tienen obsolescencia, porque si tienen obsolescencia con la primera. Pero no, aquí estoy suponiendo que el producto no se malogra y que físicamente puedo sacar al precio de las que entraron primero, las que entraron físicamente último. Porque dice, es el costo unitario de las unidades retiradas, usando inicialmente el costo unitario de las primeras unidades que entraron. El costo unitario de las primeras unidades que entraron no quiere decir, con esta definición, que tengo un lote que primero entró. El lote entró primero. Ya. Entonces digo, ya, voy a usar todas estas. No. Porque estoy hablando, voy a tomar el precio de esas unidades, pero físicamente puedo tomar las últimas que entraron. Sí. Es cierto, otra vez, que si el producto tiene obsolescencia, ¿no? Es un alimento, por ejemplo, que yo voy a usar las primeras, pues que entraron, porque tengo que gastarme las primeras, ¿no? Como comprar huevos, ¿no? La fecha de vencimiento, tomo ¿no? Las últimas que he comprado, que son las que se van a vencer después, esas las uso al último. Es cierto, eso sí lo puedo usar, pero acá no estamos viendo ese criterio. No se usa ese criterio, o sea, el concepto no tiene en cuenta eso, pero ya a la hora de operar, sí. Porque inclusive ahora es más complejo porque hay trazabilidad. Hay trazabilidad de los productos. Puedes tener tú 4 pedidos que han entrado a tu almacén de diferentes, el mismo producto, pero de diferentes proveedores, y yo le hago la trazabilidad a cada lote que entró. ¿En qué producto se usó? Si es una materia prima que es común para varios productos. Entonces, todo eso puedo hacer ahora porque los sistemas me lo permiten. Hago trazabilidad, que es una de las características que tienen ahora los sistemas de inventario. Tienen trazabilidad. El WEBS, última central primera en salir, define el costo unitario de las unidades retiradas del inventario usando inicialmente el costo de las unidades de las últimas unidades que entraron al inventario hasta que se agoten, continuando con el costo unitario de las unidades que le precedieron el ingreso y así sucesivamente hasta que se cumpla con el requerimiento. El requerimiento es importante, ¿no? Porque de repente hay un requerimiento que con lo que las que entraron último es suficiente, pero de repente me falta, entonces tengo que ir usando las que fueron entrando antes de la última. Esta define el costo unitario de las unidades retiradas del inventario usando el último costo unitario promedio calculado a partir del costo de las unidades que se encuentran en el inventario y el costo de las unidades que entraron en el inventario. Bueno, acá, ¿qué normalmente usan las empresas? Lo ideal sería que cada vez que ingrese una orden calcule el promedio. Pero las empresas no están haciendo eso. ¿Ellos qué hacen? Hacen el cálculo del inventario en batch. El cálculo del costo del inventario en batch. ¿Qué quiere decir eso? Durante el mes tuvieron un valor inicial, un saldo inicial. Ese saldo inicial tenía un costo promedio. Ese costo promedio es el usado por todas las unidades que salen de ese producto durante todo el mes. Durante el mes ingresaron varias. Ingresaron diferentes productos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando acabe el mes, con todas las unidades que entraron, con sus diferentes precios, las órdenes que entraron con diferentes precios, más lo que había al inicio, vuelven a calcular un nuevo costo unitario. Y ese costo unitario que tienen al final es el costo para el siguiente mes, ¿no? O sea, no lo hacen cada vez que llega mercadería, no, pues dicen, el sistema no funciona así, hacen un cierre al mes y ahí todo lo que entraron de las órdenes vuelven a hacer un cálculo y ese es el costo para el siguiente mes. No, eso lo hace Metro, lo hace WOM con sus mercaderías, ¿no? Sí, si en el Metro hasta el perejil tiene código de barras. El código de barras lo calculan sin problema. Tiene código de barras el perejil. Impresionante. Antes lo regalaba. Antes el perejil lo regalaba. Perejil, culantro, hierbabuena. Cuando estaba niño, hace unos 60 años, digo de mi abuela, y regalaban cosas. Sí, regalaban. A mí me encantaba ir con mi abuela a comprar
como le diré, cuando iba a comprar arroz, azúcar a las bodegas, en las bodegas habían unos recipientes de vidrio grandazos con galletas Chaplin, galletas redonditas. Esas galletas Chaplin eran para regalar. Esas galletas Chaplin eran para regalar. No se vendían, se regalaban. Y las verduras, comino, pimienta, así en bolsitas chiquitas, en los mercados populares, la gente compraba un montón de cosas, tomate, choclo, papas, yuca, apio, no, pero los otros, el perejil, el culantro, hierbabuena, un poco de... Todo eso es regalado. Se regalaban eso a la gente. Las caseras. Así era antes, no es chiste, tan en serio. Así era, ahora no, es imposible ahora, pero antes era así. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio. Dice chiquito, pero dice, se tienen 100 unidades del producto XZW a un valor de 2, cada uno al inicio del mes de enero. El día 4 ingresan de parte de uno de los proveedores 200 unidades a un valor de 210. El día 25 son solicitados por el Departamento de Fabricación para la orden de producción 236, 250 unidades. Calcular el costo unitario de las unidades solicitadas y del inventario final usando los métodos del PEPS, el WES y el promedio ponderado. Bastante sencillo, lo vamos a mirar cómo funciona. Entonces, tenemos varios encabezamientos, tenemos la fecha, tenemos el ingreso, la salida y el saldo final. Y en cada uno de estos grandes rubros hay unidad, costo unitario, total de ingreso. Unidad, costo unitario, total de ingreso, igual para el saldo final. Entonces, el día primero teníamos 100 unidades a 2, eso me da 200. El día 4, estamos en el PEPS, el día 4 entraron 200 unidades a 210, 420. Voy a tener entonces el día 4, 100 unidades a 2, que suman 200, y 200 unidades a 210, que suman 420. El día 25 nos dicen que hay un pedido de 250 unidades. ¿Está bien? Como estamos en el primero entré, el primero salir, voy a tomar el precio de las primeras unidades que entraron primero, las que estaban antes. Y esas eran 100 unidades que costaban 2. Y eso es lo que estoy poniendo acá, 100 unidades que costaban 2. Pero el pedido es de 250, me faltan 150, entonces tomo las que siguieron, las que llegaron después. De estas 150 unidades que estaban, voy a tomar 150. Entonces me van a quedar solamente en el saldo 50 unidades a 210. Estas 150 salen a 210. Multiplico 100 por 2, 200. 150 por 210 me da 315. Entonces, a la hora que sumo, al final del periodo, tengo que ingresaron 200 unidades a 420. Se han usado o han salido del inventario 250 unidades por un total de 515 y quedaron en el inventario 50 unidades a 105. Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Para el primero entrar, primero salir. Hasta ahora es bastante sencillo, ¿no? Y aquí estoy dando la explicación de cómo se calcula el cuadro, ¿no? Pero el cuadro es suficientemente ilustrativo de cómo se calcula. Inclusive, tengo que cumplir con el requerimiento. Por eso es que tengo que dividir los 250, que es el requerimiento, en 100, porque es el primero que entra, el primero que sale, de las que entraron al inicio, ¿no es cierto? Las primeras que entraron, porque es primero entra, primero en salir, y 150 las que costaron o 210. ¿Listo? Y eso es lo como lo hemos calculado. Veremos sobre el WEPS. Igualito. El día primero teníamos 100 unidades a 2, 200. El día 4 entran 200 unidades a 210, 420. Voy a tener entonces el día 4 100 unidades a 2, 200. Y 200 unidades a 210, 420. Ahora me dicen que tengo que cumplir con un pedido el día 25 de 250 unidades. Como estoy en el último entrar, primero en salir, tengo que tomar el precio de las últimas unidades que entraron. Y esas últimas costaban 210. Entonces tengo 200 a 210. Como no me alcanza a cubrir el requerimiento, tengo que tomar las que entraron primeras. Entonces, esas fueron 100 unidades a 2. De esas tomo 50 a 2.
Y eso me da 100. Y 50 unidades A2 me quedan 100 en el inventario. Entonces, igual que en el caso anterior, yo tengo 200 unidades por un valor total de 420 que han ingresado. Como salida son 250 unidades por un total de 520 y me quedaron 50 unidades a un valor de 100. Y aquí está la explicación que les acabo de decir. ¿Ya? Porque tengo que cumplir con el requerimiento de 250 y como estoy en el último, entrar primero en salir, tengo que tomar el precio de las últimas unidades que entraron. Y este caso era primero la de 210 y como no completé con el requerimiento, lo completé con 50 unidades a 2. ¿Ya? ¿Qué pasó ahora en el promedio? Aquí sí voy a hacer el cálculo del promedio en cuanto ingrese, ¿ya? Para fines prácticos. Para poderlo hacer la comparación. Tenía 100 unidades a 2 al inicio. El día en 4 entraron 200 unidades a 420. Entonces yo voy a tener 300 unidades ahora a 2.06. ¿Cómo lo calculé? Sumé 420 más 200. 420 más 200 me dio 620. Sumé 200 más 100 me dio 300 y dividí 620 entre 300 que me da aproximadamente 2.06. Ahora, las 300 unidades valen 2.06. Entonces, cuando yo tengo que atender 250 unidades, ese requerimiento, en el día 25, tengo que hacer las 250 unidades a 2.06. Eso me da 516.66. Y voy a tener en el inventario 50 unidades a 2.06. Y eso es lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Eso es lo que acabamos de hacer. ¿Está bien? O sea, esa es la lógica para el promedio. Pero miren las conclusiones. En los tres ingresaron la misma cantidad, 200 unidades, ¿no es cierto? A 420 en total. Las salidas en físico fueron lo mismo, 250 unidades en las tres formas. Los costos fueron diferentes, uno 515, otro 520, otro 516.66. Y por supuesto, el saldo que teníamos al final también van a variar, ¿no? Tiene que variar. Lo que sí siempre va a ser igual, o sea, es el saldo final siempre es igual al saldo inicial, más las entradas o ingresos menos las salidas. Siempre va a ser igual. ¿Comprenden? Por ejemplo, físicamente y monetariamente. 250 más 50, o sea, la salida más el saldo final debe ser igual a lo que ingresó 200, o sea, 300, más lo que había al inicio que era 100. O sea, físicamente y monetariamente debe ser lo mismo. Físicamente y monetariamente debe ser lo mismo. Entonces, lo único que yo cambio entonces es diferente forma de calcular el promedio, entre comillas. Lo consigo de diferente forma. Aquí hay un tema que, bueno, para ustedes es bien... Bueno, ahora ya están sintiendo un poco la inflación cuando hay algunas cosas que han subido. Pero aún la inflación en el Perú, pues, es poquísima. Pues, es poca la inflación. Pero en fin, ya. Dice, en situación de inflación, el método Webs, si ustedes se dan cuenta, como subió en algo la compra subió, costaba 2.10, ¿no es cierto? El nuevo producto que entró a 2.10. Arroja mayor valor en las unidades retiradas del inventario. Porque estoy tomando los precios de las últimas unidades que tienen un precio incremental. Lo que indicaría que los costos seguirán la tendencia de precios externos, que se reflejen los costos elevados y margen de utilidad menores. Como el costo se sube, normalmente los precios de los productos que se van a elaborar no suben en la misma proporción. Entonces, lo que vas a tener son menos utilidades
Y eso va a disminuir la captación de impuestos. O sea, en época de inflación, normalmente el Estado no se usa el web. O sea, el Estado peruano no usa el WEPS. El Estado peruano no usa el WEPS. ¿No? En el método PES, los costos de las unidades retiradas serán menores que resultarán en márgenes. Cuando hay inflación, sí me conviene el PEPS. Cuando hay inflación, sí me conviene el PEPS para el Estado, no para la empresa. La empresa le conviene el WEPS y para el Estado le conviene el PEPS, pero como el Estado es el que te fija, te acepta el PEPS y el promedio. El promedio está en intermedio. Se dan cuenta, está entre 515 y 520, 516.66. Entre ellos está. ¿Ya? Entonces, esto afecta a la recaudación fiscal. Ahora no tanto porque la inflación es baja, pero cuando la inflación era grande teníamos un enorme problema en el Perú. Las empresas usaban el promedio y el PEPS, no, además el promedio. Ahora, el tema es que cualquier sistema de inventarios, ahora una empresa que define su sistema de inventario, a la hora que se hace la configuración, lo primero que preguntan es ¿qué método se va a usar? ¿El PEPS, el hueso o el promedio? Normalmente usan el promedio, pero eso forma parte de la configuración. Ahora, la empresa no puede usar, no, para los inventarios de producto terminado voy a usar el promedio, y para los otros voy a usar el PEPS, no. Es uno solo. Tienen que usar uno solo. Y si ustedes quieren cambiar, o sea, son una empresa que ya está trabajando y quieren cambiar el método del PEPS al promedio, del promedio al PEPS, pueden cambiarlo. Tienen que pedir permiso a la zona. No lo pueden hacer de manera así, ya lo voy a cambiar ahora. No. Tienen que pedir permiso, porque estás afectando la utilidad y por tanto la posibilidad de captar más o menos impuestos. Por eso lo chequean mucho las instituciones. ¿Ya? Les informo, o sea, no es así como lo quito, no. Así funciona. ¿Ya? Esto es importante porque afecta a la tributación. Afecta a la tributación. Eso es lo destacable de esta parte, ¿ya? Vamos ahorita sí a pasar lista. Un ratito, por favor. A ver, comencemos. Alvarado. Alvarado. Presente, profesor. Bien. Álvarez Sosa. Presente, profesor. Ya. Berríos. Presente, profesor. Buitrón. Presente, profesor. Campos Dávalos. Presente. Carvajal. Carhuavilca. Checa. Presente. Chirihuana. Presente. Muy bien. Cristóbal Izárraga. Presente. Fuerte Aliaga. Señor Fuerte. Fuerte Aliaga. Gutiérrez Guzmán. Presente, profesor. Muy bien. Y para Aguirre Fuentes. Presente, profesor. Muy bien. López Cosme. Presente, profesor. Muy bien. Pari. Señor Pari Díaz. Presente, profesor. Muy bien. Pérez Wilca. El señor Pérez Wilca. Porras Pino. Presente, profesor. Muy bien. Señor Rojas Guillermo. Presente, profesor. Muy bien. Silva Espinosa. Presente, profesor. Muy bien. Soto Angulo. Presente, profesor. Supo. Presente. Tito Cárdenas. Presente, profesor. Tumbay. Presente, profesor. Valdivia Ayana. Presente, profesor. Vargas Cadillo. Vargas Cadillo. Vilches. Vilche Chapa.
Yupanqui. Yupanqui presente, profesor. Muy bien, a ver, voy a ver los que no. Vilche Chapa, ¿se encuentra? Señor Vargas Cadillo. El señor Pérez Wilca. El señor Fuerte. Señor Carguavilca, Carvajal. Y listo. ¿No están? Bueno, ya, ¿qué hora es ahorita? 5:48. La prueba va a comenzar el día viernes, comienza a las 4, termina a las 5 y después seguimos con la clase, ¿ya? Vamos a hacer un caso que se llama el caso Falsman. Es un caso que tiene que ver con los métodos estos del USPC del promedio. Repasen, por favor, la lista de información que les he hecho llegar, donde están los temas que se van a tocar. No hay algunas cosas que tienen que dibujar, tienen que hacer, y otras que van a hacer para marcar. Ya hay algunas preguntas que, si no me equivoco, van a contestarlas, pero esos cálculos que han hecho no tienen que hacer, lo que hayan hecho manualmente, le toman una foto y lo van a cargar al Google Drive. Ya, que le voy a poner un link para que lo graben en el mundo. Eso es básicamente las instrucciones generales que le voy a dar. Traten de estar temprano, por favor, con la plataforma, ¿no? Para que usen el tiempo de manera apropiada. ¿Ya? Por favor, eso sería todo y nos estaríamos viendo el día viernes a las 4 de la tarde. Son ustedes muy gentiles y por favor repasen, ya les he dado las instrucciones, son cosas que ya están. Ustedes pueden usar inclusive los que no han sido mis alumnos, los que han sido mis alumnos creo que pueden entrar a la plataforma sin problemas. Creo, no me acuerdo muy bien. ¿Ya? Hay otra plataforma que la tengo ahí, que es mía, que creo que está el CRF Consultores, el /Corona, ahí también están todos los materiales de los cursos, y pueden entrar sin problemas. Se matriculan y entran. Ahí está el curso completo también. Listo, eso sería, nos estaríamos viendo entonces el día viernes, ¿ya? Por favor, repasen las cosas. Muy bien. Una consulta. Sí, Sí, dígame, señor Campos. una duda. Estos ¿Perdón? métodos de fijación de precios, bueno, precisamente los costos unitarios, ¿no se ven afectados por la depreciación que hay mensualmente o, no sé, No, es que almacenamiento? son de inventario, no son, la depreciación son para activos fijos. Estos son de inventario. Ok, pero estos De siempre se repuestos, mantienen. suministros, materias primas, artículos de consumo, eso es, ¿no? Son de inventario, ahí no hay depreciación. No sé. Ok, ¿Ya? sí, ya entiendo. Muchas Muy gracias. bien. Estemos en contacto entonces. Nos vemos el día viernes. Profesor, disculpe, una consulta, profesor, ¿cuál es el caso como Falsman, profesor, disculpe? Perdón, el caso Falsman lo vamos a ver después de la prueba. Pero la prueba dura 1 hora. Ah, ya,